Laboratorio de circuitos analógicos. En este laboratorio 3 revisaremos la fuente de alimentación regulada de voltaje. Estas son las etapas de una fuente regulada de voltaje. La etapa reductora, conformado por un transformador reductor que reduce el voltaje de entrada a un voltaje menor, que podría ser 15 voltios, 12 voltios u otro valor. La frecuencia es la misma. Esta onda se aplica a la etapa rectificadora conformado por un diodo puente, de tal manera que ya no se tiene una señal alterna, sino una señal rectificada. En este caso, tipo onda completa. Esta señal pasa a la etapa de filtrado conformado por un capacitor, de tal manera que se obtiene una señal más continua. Existe aún un voltaje de rizado. Esta señal se aplica a la etapa reguladora conformado por la resistencia RS y el diodo Zener. De tal manera que en los terminales del diodo Zener se tiene un voltaje muy continuo, un rizado muy pequeño. Y ese voltaje se aplica a la carga RL. Por tanto, una fuente regulada es aquella cuyo voltaje DC en RL no varía al cambiar la resistencia RL. En contraparte, una fuente de alimentación no regulada de voltaje es aquella cuyo voltaje DC en RL varía al cambiar RL. Revisemos al diodo Zener, es el elemento central de esta fuente regulada. Tenemos la curva característica del diodo Zener. Esta es la región de polarización directa, polarización inversa y la región de ruptura. En la región de polarización directa, este diodo Zener se comporta como el diodo rectificador que ya hemos revisado. De tal manera que entre sus terminales existe un voltaje de 0.7 voltios, cuando se encuentra en esta región de polarización directa. En la región de polarización inversa, que es esta zona, el diodo Zener se comporta como una resistencia de alto valor, tal que se le aproxima a un circuito abierto. En la región de ruptura, el diodo Zener se comporta como una fuente B sub Z en serie con una resistencia R sub Z. Y R sub Z es un valor bastante pequeño que podría aproximarse a un voltaje B sub Z. Como se observa en la curva característica, por más que se varíe la corriente en el diodo Zener, el voltaje en el diodo Zener es casi constante. Está pendiente es 1 sobre RZ. 1 sobre RZ. Entonces, RZ es la variación de B sub Z entre la variación de I sub Z. Y es un valor pequeño. En los datasheets, en las hojas de datos, este RZ se expresa como ZZT. Aquí tenemos la hoja de datos de un diodo Zener. El 1N5237B es un diodo Zener de 8,2 voltios, cuyo valor R sub Z en la región de ruptura es de 8 ohmios, a un valor de corriente de 20 miliamperios. Entonces, Z sub Z es este RZ en esta región de ruptura. El voltaje en el condensador dentro de la fuente regulada es un voltaje que está variando dentro de un mínimo hasta un máximo. Este es el voltaje de rizado y existe un voltaje DC. Ese voltaje se aplica a esta etapa reguladora de tal manera que el Zener tiene un voltaje DC y un pequeño rizado. El rizado es bastante pequeño.
Realicemos la gráfica cuando se analiza en señal. Entonces solamente tendremos en el condensador el voltaje rizado en este condensador y en el Zener tendremos el voltaje rizado en el diodo Zener. El diodo Zener se representará por su resistencia R sub Z. Estamos en un análisis en pequeña señal. De tal manera que el voltaje rizado en el Zener es igual al voltaje rizado en el condensador por RZ entre RZ más RS. Como RZ es un valor pequeño, este factor va a ser un valor bastante pequeño, de tal manera que el voltaje rizado en el Zener es bastante pequeño en comparación con el voltaje rizado en el condensador.